Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Cartografía Escénica, un espacio donde nos acercamos a las poéticas y a las metodologías creativas de la región. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho gusto conversar con Denise Zúñiga Gómez. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien. Gracias por estar en este espacio compartiendo. No, gracias por hacerlo posible. Gracias por venir y darte cita para hablar de las escrituras para la escena, ¿no? Que Muy bien. es tu especialidad, Me es tu gusta. área. ¿Cómo llegaste a la escritura? Porque, digamos, ha estado presente siempre o Sí. llegaste, ¿cómo fue? Digo, generalmente lo pregunto porque, sobre todo estudiando la licenciatura en literatura dramática, teatro, pues uno llega queriendo ser Actor. actor, actriz, diseñadora, director, dramaturgo, o lo descubre en el camino, ¿no? Lo vemos en la licenciatura, ¿no? Quienes Ujú. entran con un perfil. ¿Tú cómo llegas a la escritura dramática? Fíjate que yo desde chiquitita, ahora sí como el clásico de chiquita, yo quería ser escritora. ¿De qué? No sé, pero yo escribía, mi hermana estudiaba taquimecanografía en aquel entonces tenía la Olivetti en la casa y cuando no estaba, pues yo la ocupaba, entonces era como actuar esta escritora, ¿no? Entonces, y concurso que había de cuento, de poesía, yo me metía, me encantaba desde chiquita. Entonces, un día yo tengo como anécdotas especiales de mi vida que digo, ese momento fue la epifanía, ¿no? Recuerdo que mi mamá, siendo maestra de primaria, le regalaban del sindicato boletitos para entrar al teatro, para música, para danza. Y esa ocasión ella no me pudo llevar, me llevó mi hermana, yo tendría unos 12 años, y cuando vamos a la obra, era un monólogo que se llama Bandera Negra, actuada por un chileno, era maravilloso. Y yo teniendo 12 años, recuerdo que terminó la obra y yo me levanté y aplaudí. Me acuerdo que mi hermana me jaló así de la ropa, así de siéntate. Pero yo recuerdo estando en la butaca al oír ese monólogo, algo pasó en mí y yo dije, yo quiero escribir las palabras de eso que está diciendo el actor. O sea, yo quiero escribir lo que dice el actor y que lo devuelve al espectador. Desde ahí, yo lo recuerdo perfectamente en la butaca. Dije, yo quiero escribir eso. Tiempo después, ya me entero que eso se llama dramaturgia, Claro. que el teatro estaba escrito. Mi mamá también me regaló mi primer libro, era Rosalba y los llaveros de Emilio Carballido. Entonces ya ahí dije, eso yo quiero hacerlo. Claro. Después en la preparatoria invitan a Alejandro Aura a una conferencia, a, también a presentar un libro y menciona la Escuela de Escritores de SOGEN, la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Entonces yo, termina la charla, yo voy y le pregunto, ¿dónde está esa escuela? Yo quiero ser dramaturga. Y me dice, métete ahí a SOGEN. Yo tendría unos escasos 16 años, busqué por Coyoacán y todo. Y bueno, en ese entonces pues no, la escuela era privada, entonces yo sabía que en mi casa pues había pues un presupuesto ajustado. Y dije, bueno, pues no se va a poder en esta ocasión. Entonces me metí a la universidad y recuerdo en ese momento que un maestro decía, porque mi carrera es literatura dramática y teatro. Ajá. Entonces, él comentaba eso, dice, la mayoría viene por la tercera palabra, teatro, ¿no? Entonces, alce la mano quien viene por las dos primeras, literatura dramática. Y entonces yo la primera dije, yo vengo por literatura, o sea, a mí eso es lo que me gusta. Y desde primer día de la universidad yo quería estudiar para ser escritora de teatro. Se viene la huelga del 99 y mi padre me dice, oye, busca una escuela, porque pues esto no tiene fin. Y pues yo dije, bueno, es el momento. Y me voy a la escuela de escritores. Y además mi padre me dice, no, yo te lo pago, ¿no? La que sea. Y yo, bueno, hago la selección, me quedo. Y mi padre me dice, te empeñas a morir de hambre.
Y yo, ¡ay, qué dolor!, ¿no? Y yo dije, pues sí, pero voy a morir feliz. Le digo, quiero hacer esto. Y mi mamá feliz, feliz, así cuando ella recibió la llamada de que su hija quedó en la escuela, mi mamá gritó feliz. O sea, a mi mamá le encantaba todo eso. Y me apoyó. Y efectivamente ella fue la que pagó la escuela finalmente. Pero Víctor Rascón Banda estaba de director de SOGEN y me pudo dar una Mira qué beca maravilla. para de las pocas, porque en esa escuela solamente se les daban becas a poetas y ensayistas. Ah, Era la primera dramaturga que qué becaban. dinámica. Y eso por Gabriela Inclán, que me empujó por mí, por unos ejercicios que tenía en su clase, y me decían, tú, y me empujó a que me pudieran dar una beca. Entonces, de ahí, digamos, Digamos que ya estaba muy en el camino. sí, No, no. lo pregunto porque justo creo que la vocación de la escritura, de la dirección o del diseño, a veces es algo que uno descubre, ¿no? Por lo mismo, porque nuestro acercamiento al teatro la primera vez es ir pues a ese espacio que te puede maravillar por N cantidad de razones, pero bueno, justo esta experiencia que hablas de ir al teatro a esos 12 años y decir, yo quiero escribir, bueno, me parece que ya había una señal muy clara y bueno, también previo esta apertura hacia la escritura, ¿no? La máquina de escribir. Que yo creo, ahorita que decías de la máquina de escribir, a mí me parecía que particularmente las máquinas de escribir algo atraían, ¿no? Yo Sí. también recuerdo que hay como no sé, son elementos que por sí solos ya tienen un aura, ¿no? Tienen un halo Sí. ahí de algo. Y que también te ayuda a la imagen, ¿no? La Claro, imagen del escritor sí, sí, es en- casi como una construcción ideal de la sí. escritura. Pero bueno, como eso después, a los 12 años, ese intento de Sogem que no, pero que regresó finalmente, Ujú. y bueno, finalmente llega la licenciatura, donde sí ibas por la literatura dramática, Sí, te y lleva. también la especialidad en Claro, dramaturgia. Ajá. exactamente. Y ya digamos en esta etapa, ¿quiénes, qué autoras, qué autores te provocaban o te estimulaban para querer escribir, sobre todo en esa etapa de la universidad? Que siento que es una etapa, pues, que uno está como muy ávido de conocer. No sé, ¿tú tuviste algunas figuras que te estimularon para escritura? Pues fíjate que, digamos, de autores que a mí, desde la primera vez que empecé a profundizar en ellos, Strindberg era uno. Ya ahora con la práctica feminista como que lo leo ya un poquito más separado. Brecht, ¿no? Siempre fue de mis autores favoritos, siempre, siempre. Y después descubro, y ahora viene también otra anécdota, a mí me gustaba mucho el teatro para niños y niñas, ¿no? La escritura para teatro infantil, como le decían, para niños. Y de pronto, en las estanterías de la biblioteca de Filosofía y Letras en la UNAM, encuentro un libro de una escritora que se llama Virginia Hernández, Ujú. que después, fíjate, desde ahí entra como un contacto, ¿no? Mi primer libro que se editó por Caen. Ajá. Yo tendría escasos 21 años. Y se vino la presentación de este libro. Yo viajo a Tijuana, viajo por primera vez en este espacio teatral y me toca presentar el libro en Ensenada. Yo viajo con dos escritoras que para mí eran mi top, Silvia Peláez y Elena Georshans, que compartíamos página. Entonces, compartíamos página y además yo las admiraba. Claro, Entonces, yo estaba en el avión así como cuando estás con los rockstars, claro, ¿no? ¡Ay, claro, no! claro, claro. Maravilloso. Y estando ya en la presentación de Ensenada, al terminar la presentación, se acerca una mujer y me pide pues, le dedique el libro, ¿no? Ujú. Y preguntó su nombre para ponerla ahí en la dedicación. Y me dice Virginia Hernández.
Y yo volteo, maestra, ¿no? Claro. La única persona, o sea, yo la había leído. Sí, sí, sí. Entonces fue como una admiración total porque pues yo ahí la conocí, pero porque yo ya la había leído antes. Claro. Entonces para mí mis autoras en ese momento pues era, te digo, Silvia Peláez, Elena Gershans, Teresa Valenzuela, Berta Iriart, Virginia Hernández, Selva Cortés. Entonces eran mis gurús, ¿no? Mis gurús. Y además que las tenía ahí enfrente. Entonces Silvia Peláez también fue yo le llamo mi maestra porque incluso con Jaime Chabot, que era de los que hacían talleres en el Helénico de dramaturgia, bueno, taller que habría, taller que me metía. Y con Silvia pasaba lo mismo. Habría un taller y ahí yo me metía, adaptación de narrativa a teatro, yo, todo. Y Silvia también fue una persona importante para mí, porque cuando tengo a mi primer hijo, como que me hice, me di mi espacio, Claro. y ella fue la que me permitió regresar a un taller a escribir con mi niño aquí en la cuna, o sea, bueno, en la sillita mecedora, y yo escribía, y ahí la teníamos, y ahí escribía, me enseñó eso, vente, tráetelo, y sigue escribiendo. Hay como unas casualidades, ¿no? Yo recuerdo de los primeros libros del CAEN, este libro del que hablas, justamente, donde estás tú, Silvia Peláez y Elena. Es decir, me acuerdo que era, si no me equivoco, era un libro verde con naranja, una cosa así. Territorio de Fábulas, el número 3, Claro. porque fue el último, en la última edición de esa. Sí, 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 que bueno, el CAEN, que fue justamente este espacio como que fue tan importante, digamos, en la región, ¿no? Porque además que nos acercaba a textos, yo estudié en el CAEN, ¿no? En la última generación completa, también, que permitía pues, acercarnos a textos, además a maestras, docentes que venían de otros lugares. No sé, ahorita que haces como ese asunto de vínculos, fue muy interesante pensarlo. Y también creo el vínculo pues con Baja California, ¿no? Digamos, tú eres de la Ciudad de México, Sí, soy de ¿no? la Ciudad de En México. ese momento, cuando te editó el CAEN, ¿había posibilidades de venir a Tijuana? Digamos, ¿pensaste que ibas a venir a vivir a Tijuana, a residir a Tijuana? No, yo estaba trabajando porque yo empecé a trabajar muy chiquitita, bueno, yo digo chiquitita, ¿no? Para los 19 años, como asistente editorial en Paso de Gato. Ok. Estuve desde el número 0. De hecho, te cuento rápidamente la anécdota. Un grupo de dramaturgos estábamos haciendo un proyecto para revista y Luis Mario Moncada estaba como director del Centro Cultural Helénico y llega Jaime Chabot con el proyecto de Paso de Gato. Entonces Luis Mario dijo, bueno, pues no hay presupuesto para 2 revistas porque no se unen. Y entonces, como éramos muy jóvenes, pues nos comieron el mandado, pero nos unimos, ¿no? Nos unimos y me llaman los que quedaron como editores, pues para ayudarles en la parte de teatro para niños y también para asistencia. Y yo estaba ahí. Jaime Chabot ayudaba como en varias universidades, hacían colaboraciones editoriales y en ese entonces me dijo, mira, va a abrirse una convocatoria, ¿quieres entrar para escribir eh, pues teatro joven? Y yo dije, pues sí, pero ahí quedó. Ya después me dijeron, fíjate que sí aceptaron tu texto y vas a estar así. Silvia representando a las de 40, Elena a las de 30 y yo representando, digamos, a las de 20. Ok. Y ya, ahí quedó, pero yo no sabía quién lo estaba editando. Claro. Hasta que después me hablan y me dicen, vas a ir a Tijuana a presentarlo. Y yo, wow. Y viajo con mi madre y con mi abuela. Porque no vea, o sea, era chiquitita, Claro, entonces, claro. ¿cómo va a viajar Y la además, y niña? a Tijuana. Y a Tijuana, Y a no. Tijuana, que seguramente había muchos mitos alrededores de Tijuana. Y entonces, digamos, eso quedaba como una anécdota, experiencia, y años después Tijuana se convierte en En una mi ciudad, casa. en tu casa, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en Tijuana?
allá viviendo? Viviendo 11 años. 11 años. 11 años. Llegué en el 2014 con mi familia, con mi esposo y mis 2 hijos, un niño de 5 y un bebé de 6 meses. Sí. Y viajamos de México para acá en auto. Fue un viaje riquísimo, muy lindo. Bueno, mi esposo trabajando, ¿no? Porque él trabaja desde siempre en computadoras y demás. Entonces íbamos cachando los wifi, las señales, ¿no? Pero muy, muy lindo. Entonces todo ese viaje de cambio de casa, que era mi primer cambio de casa, fue como maravilloso, ¿no? En ese momento. Entonces Tijuana se ha vuelto pues la casa, el hogar, ¿no? No solamente porque pues estamos unidos, la familia, ya crecieron aquí mis hijos, sino que también alrededor hemos encontrado familia, ¿no? La familia teatral o la familia artística también. ¿Y crees que, por ejemplo, en esta, pues, has escrito allá, ¿no? Has escrito acá? ¿Hay algo de la ciudad que crees que haya influido como en una nueva manera de escribir textos o en ciertas temáticas que ahora te interesan? No sé, que la ciudad haya sido, digamos, estímulo para ello o en realidad ha sido más bien un proceso de residir aquí, de convivir con su dinámica tan particular fronteriza. Sí, yo creo que la ciudad siempre, o sea, el concepto de ciudad influye mucho en la escritura, porque es un espacio, ¿no? Es espacio. Entonces, el espacio transita. Yo creo que si hubiera estado o estuviera viviendo en un espacio, tal vez, no sé, rural o en, en el campo, en el mar, una cosa así, probablemente sería otra transición, pero la ciudad en sí hace o te da imágenes de construcción, de, de estrés también, también, yo, una cosa que me gusta mucho de pensar en la ciudad, y creo que aquí Tijuana me lo da mucho, es la, algo que le llamo imaginación utópica. O sea, siempre en la construcción de algo mejor, de la construcción de espacios de seguridad, de encuentro, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar este es un espacio de encuentro, ¿no? Los Claro. sillones, platicar contigo. Creo que la ciudad ha dado o da eh, esa búsqueda por encontrar estos espacios de unión, ¿no? Que pareciera que no, porque estamos totalmente desconectados, pero en cuanto encontramos Claro. esa sala, ese café, esa charla, ese grito también de semáforo a semáforo, no sé, te da otro feeling. Y la ciudad de Tijuana a mí, siempre me daba la idea porque siempre me decían, yo la veía como una ciudad, como la mía, ¿no? O sea, yo dije, pues es que no le veo la diferencia entre la Ciudad de México y esta, ¿no? Al menos que allá, pues hay metro, aquí no, ¿no? Es lo único, y que me queda a 20 minutos el mar, ¿no? Decían, pero ¿cómo? O sea, no, para nada, la Ciudad de México, para nada. Y pero verla crecer de manera exponencial, que también a mí me han dicho mucho, ¿y extrañas la Ciudad de México? Yo, la verdad es que me la traje, no sé, me parece que me la traje, Como porque una ya se maleta. volvió, ¿no? Ya se volvió este tránsito Sí. pesado. eh, Tiene sus características que podemos hacer las diferencias con la Ciudad de México, pero es una dinámica que atraviesa como un caos gozoso, ¿no? Claro. No sé cómo llamarle, pero es un caos gozoso. Sí, digo, pues como dices, es una ciudad que además en los últimos 10, 15 años ha tenido un crecimiento y bueno, siempre está en constante movimiento, ¿no? Su Sí, dinámica pues fronteriza, tan particular, pues es lo que le da una especie de caos, pero como
hay que encontrarle el gozo en ese caos, ¿no? Porque si Sí. no, uno podría vivir muy estresado también de eso, ¿no? Además que tiene algo con esta frontera. Yo lo que he visto, he estado en varios estados de la República, digamos, más o menos ahí, por alguna situación, y de pronto en esta frontera hay un enamoramiento por lo mexicano. No es de defender lo patriótico, sino hay un enamoramiento. Yo veía al principio de cuando yo llegué que había muy poca gente que era bilingüe. O sea, sí, había quienes hablaban muy bien el inglés y demás, pero no era el común denominador. Y yo decía, es que había como una especie de reticencia, como decir, no, yo defiendo mi español. Claro. Y entonces me acordaba mucho de esa adolescente que yo era en la prepa, que leía Adorno y que decía, yo defiendo el español, y si quieren hablar conmigo, que hablen en español, ¿no? De pronto ya ha crecido más la ciudad y ya esta dinámica de resistencia la veo más de enamoramiento, pero te hablo en inglés y te lo hablo con una manera respetuosa. Y entonces empiezas a, obviamente, pues ya la dinámica de Claro. cruzar, ¿no? Es como muy, muy común, se vuelve cotidiano. Entonces me da mucha risa porque viene gente de la Ciudad de México y ven esta frontera como la frontera que duele, la frontera que corta, la frontera que... Y ya los que vivimos aquí un Claro, rato, pues es una frontera tan, tan común, claro, tan nuestra, claro. que le encuentras no nada más ese dolor, sino le encuentras esa oportunidad, Sí. ¿no? Sí, ¿no? Y como finalmente se convierte en una experiencia de estar, de vida, que normalizas y que, bueno, como justo eso, ¿no? Que está llena de otras narrativas, pero que Ajá. también está la cotidiana, que también es igual de importante o interesante, ¿no? Para Sí, quienes la vivimos acá, tiene que ser así, porque no claro. puede ser solamente el tema que en el resto del país o del mundo es el principal, ¿no? Nosotros Ajá. habitamos otros temas que igual son igual de humanos y universales que los grandes temas de las Claro, narrativas, ¿no? claro, claro. Y en ese sentido, hace rato hablabas, bueno, la frontera, la dramaturgia, en un momento este descubrimiento de este libro de dramaturgia para niñas, para niños, ha sido una constante tu trabajo en esta área en específico, ¿cierto? ¿Hay algo, además de este libro, algún hecho que te haya enamorado de esta dramaturgia, de esta especialidad? Sí, algo que me define con la escritura, yo no soy mucho de escritura, una escritora de, aunque me gusta la imagen del Olivetti, de la máquina, me gusta mucho la charla, me gusta mucho la convivencia. Entonces me llegué a nombrar como dramaturga sastre, porque me contactaba gente que me decía, pues ya tengo un elenco, tengo esto, tengo una producción y necesito el texto. Ok, Entonces, vamos a estrenar en 2 meses. Y entonces a escribir para esas personas. Y lo que me gustaba mucho es cómo las ideas o las imágenes se iban entrelazando, generábamos diálogo. Siempre era en una cafetería donde se discurría y se podía encontrar algo para escribir. Y me gustaba que mis palabras pudieran darle ese camino, ese cauce a las imágenes que tenían o el director o los actores, ¿no? Entonces, varias anécdotas he tenido con diferentes directores y en una ocasión, que esa es de la que quisiera hablar, de Esperanza Donceles 36, que fue muy grato esa anécdota, porque yo estaba en la maestría, yo estudié educación artística en la Universidad Pedagógica Nacional, y yo estaba ya cansada, era el 2012, cuando ya estaba a punto de terminar el texto, la tesis. Y entonces dije, me voy a dar un tiempo porque tengo que descansar, mi cabeza tiene que descansar. Y en eso me habla una actriz llamada Pilar Padilla, que yo conocía de alguna serie y de televisión, de serie de televisión y de una película, había ganado un Ariel o algo así. Entonces yo, hola, dice, ay, tu teléfono me lo dio fulanito y que
fíjate que me están escribiendo una obra, pero quien está escribiéndola se fue. Y ese muchacho, que le mando un beso si llega a ver este mensaje, Iván Olivares, que se dedica a ser coach de voz en Latinoamérica, en Colombia y en Venezuela sobre todo. Y él siempre decía que sí, pero en cuanto le salía el trabajo se iba. Entonces, gracias a Iván, que dejaba los trabajos, me hablaban a mí y me decían, concluye. Entonces esta actriz me dice, oye, ¿sabes qué? Que yo ya tengo el presupuesto de la Ciudad de México, ya tengo fecha de estreno, pero me piden urgentemente el texto. Era diciembre del 2011 y yo tenía que entregar en enero del 2012. La obra se estrenó el 22 de marzo del 2012. No, tremendo, fue así fuertesísimo. Yo esa vez que hablé, me habla de Esperanza Iris, de un personaje histórico que ella amaba, y le digo, bueno, es que yo nada más le he leído en partes de, pues en la escuela, pero no sé nada de la actriz, de su vida. Pero veámonos. Nos vimos en un café de Tlalpan y me empieza a hablar y empiezo a ver su pasión por el personaje, eh, todo lo que sabía. Y llega un momento en el que hago clic. Y es cuando me habla de un personaje como Esperanza Iris, de una mujer empresaria que arma, construye un teatro, que además en ese teatro construye su departamento, su casa arriba, en el segundo piso del teatro. Y yo dije, ¿cómo? O sea, y la primera imagen que yo tengo de ese personaje es la mujer casa teatro. ¿No? Yo me quedo enamorada y yo digo, sí. Y entonces Iván Olivares se enfocaba en la infancia de ese personaje porque fue una artista muy pequeña, una artista cómica, cantaba desde chiquitita, y él empezó a escribir la infancia, ¿no? Pero yo me enfoco en la parte de la vida de Esperanza Iris cuando ella se separa del marido y agarra a sus dos hijos y se embarca en el puerto de Veracruz para hacer 2 giras importantísimas de Latinoamérica y de Europa. Y con eso que ella va ganando, va mandándola a México el dinero con el que compra el Teatro Moctezuma, que en el siglo XIX pues se había quemado, y entonces construyen el Teatro de la Nada, y ella decide que la fachada tiene que ser igual al Teatro de Milán, porque ella estaba presentándose como actriz ahí, de zarzuela y demás, y de opereta, y yo me quedo maravillada. Claro, la premisa era... Ya. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate esta mujer que agarra a sus dos hijos y se embarca y canta y sale y atiende, les da de comer entre piernas y regresa y hace el show cómico. Ay, no, qué maravilla. Y yo dije, sí, te lo escribo, no me importa, vamos. Y empiezo a acompañarla a sus clases de ópera y yo registro sobre todo las palabras de su maestro de canto, y entonces empezamos a armarla como una especie de zarzuela, y quedó maravillada. A mí me gustó mucho. Luego entra, finales de enero, la directora Erika Torres, una yucateca de danza impresionante, que arma, o sea, yo la oía lo que decía, y yo decía, sí, ¿qué quieres que te cambie la coma? Te la cambio. Claro. Una persona a la que admiro muchísimo y que tenía un feeling para la escena increíble, el escenario y todo. Entonces, esta mancuerna, o sea, esta triada de dramaturga, actriz y directora, nunca la he tenido. O sea, ha sido maravillosa. Y fue uno de los trabajos que más me, me fueron gratos. Además de que se estrenó en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Claro. Hay una parte que queda así igualita, donde el personaje presenta al ingrato, que así le llamaba al teatro,
Esperanza Iris, porque es muy pesado mantener económicamente Claro. un escenario, ¿no? Sí. De esas magnitudes. Entonces, de ahí, uy, cuando se abre el telón y se ven los balcones del teatro y eso, yo, híjole, me Claro, quedé pero además es un maravillada. teatro emblemático en la Ciudad de México, ¿no? Y la historia, como dices, más allá de la anécdota, pues habla de una historia de una fuerza, ¿no? De un empoderamiento, de una resistencia, de unas ganas, ¿no? De una pasión, que al final yo creo que eso nos mueve a muchas personas que hacemos teatro, ¿no? Claro. Para avanzar, porque como decías, Justamente. todavía convivimos con muchas ideas, como aquella frase de te empeñas en morir de hambre, ¿no? Es decir, Sí. tenemos que luchar mucho, pero también hay Ujú. una pasión, una resistencia y una fe en algo, ¿no? Entonces, Sí, siento que esta experiencia que cuentas, además de la actriz tuya y de la directora, pues hablaba de eso, ¿no? Estaban atravesadas por la figura de de Esperanza Iris, ¿no? Esperanza De Iris, Esperanza Iris. claro. Y me parece también muy interesante pensar que este ejemplo que nos das es de esta dramaturgia sastre, ¿no? La dramaturga sastre, pero que no se convierte solamente en una, pues te escribo porque, pues por oficio, ¿no? Sino que te atraviesa. Es decir, te tiene que atravesar el tema para escribir. No Claro. sé, ¿te pasa eso con tus textos? Es decir, ¿de dónde viene cuando quieres escribir un texto, cuando has escrito textos? ¿Cuáles han sido esos puntos de partida, además de experiencias como estas? ¿Hay alguna nota en el periódico que te estimula? ¿Hay un tema que a ti te provoca? ¿Experiencias de vida? ¿De dónde han sido esos puntos de partida? Fíjate que la mayoría de los textos que yo he escrito han sido sastre. O sea, ha sido de la mancuerna de directores o de actores que me que nos contactamos. A mí me gusta pensar mucho en la dramaturgia escrita por varias mentes, aunque sea mi palabra. Ha habido anécdotas que no me, digo, momentos en los que no hemos coincidido, sobre todo con actrices que quieren escuchar su palabra. Mm, Y termino diciéndoles, escribe lo que claro, quieres oír, porque esta es mi palabra, ¿no? sí, sí, O sí. sea, yo estoy haciendo encuentros de tu imagen con mis imágenes, pero las palabras que vas a escuchar o las que vas a decir son mis palabras. Y entonces ahí no se hace la conexión. Ha sido poco, la verdad es que muchos sí se abren en ese sentido. Pero cuando he tenido la necesidad de escribir algo que me está atravesando, generalmente es para comprenderlo, fíjate. Mm, Han sido obras que yo escribo porque digo, a ver, me pasó esto y quiero ponerla en personajes que pudiera ser como un teatro terapéutico, ¿no? O sea, como ponerla ahí y ver. Y entonces de pronto salen símbolos, salen cosas inconscientes que digo, claro, es esto lo que me está ocurriendo, es esta, ¿no? Y algo así me pasó mucho en el PEGDA, que me toca en el 2019 el PEGDA, aquí en Baja California, y escribo una obra que se llama, y aparte la escribí en pandemia, ¿no? No me la imaginaba así, pero bueno, me tocó en pandemia, y larga, larga jornada detrás del escritorio o de los niños godines del ciclo. ujú. No, larguísimo el título, no sé por qué, pero bueno. Esa obra, Larga Jornada, pues era evidentemente mi cansancio en el trabajo. Digo, yo amo la universidad, amo ser profesora universitaria, amo la UABC, pero sí llegó un momento en el que me atravesó el cansancio extremo y sobre todo también la mancuerna de hijos, trabajo, mi parte creativa, mi parte artística. Entonces estos malabares yo los tenía que poner en personajes y escribí personajes que tenían esta imagen de que fuera eh, papá y mamá juntos. Entonces tú actuabas a tu propio hijo. Era una cosa rara, la verdad es que a veces funciona, a veces no. Pero sí era como que quería que se convirtiera en eso. O sea, de pronto soy el niño y de pronto soy la mamá y de pronto no. Entonces estaba como esta
me gusta ver estos personajes que se desdoblan y el trabajo sobre también la idea del estrés, ¿no? Que le tienen tanto miedo a un algo que no saben qué es, ¿no? Y entonces sale un personaje eh, que, que al final lo dibuja como si fuera un pájaro y lo puede hacer un monstruo o lo puede hacer algo pequeñito como una mariposa. Entonces el estrés tú lo puedes manejar Claro, como como lo quieras vivir, ¿no? claro. Entonces, si lo quieres vivir como un oso que te está atravesando, bueno, wow, ¿no? Y también pelear con algunos, por ejemplo, salen personajes como el correo, ¿no? El Gmail aquí, corriendo, que te persigue y cosas así. Pero eso lo hago más que nada por algo que me atraviesa Claro. en la vida. No tanto de notas, sino, eh, bueno, hay otras también como Serial. Serial fue también un trabajo con alumnas, con con actrices que yo les escribí, pero también fue atravesada por la noticia de que pues Baja California tenía un alto índice de maltrato y de asesinato de niños, ¿no? De maltrato físico. Y entonces eso me golpeaba muchísimo y tuve que hacer una obra como un serial. Al final, como dices, son cosas que atraviesan, ¿no? Ahí, y cuando no, cuando es esta dramaturgia en colaboración, pues habla también de una generosidad. Esta imagen que pones de, o sea, estoy haciendo dialogar tu voz y mi voz, y aquí están las palabras, que son producto de un trabajo también muy generoso, ¿no? De diálogo, que creo que es interesante pensar que, no sé, muchas personas piensan que la dramaturgia es solo en solitario, ¿no? Ujú. Y que creo que justo esta anécdota de la que estás hablando nos dice, ¿no? También están esas dramaturgias de colaboración, ¿no? De diálogo, aunque sean las palabras finales las que Sí, sintetizan, pero es un trabajo, pues, de diálogo, igual de enriquecedor como lo es el teatro, ¿no? Un trabajo en equipo al final del día. sí. Bueno, yo así concibo mi Claro, dramaturgia, ¿no? Digo, hay escritores y escritoras maravillosas claro, que lo hacen en solitario y son geniales, ¿no? En mi sentir, en mi forma de ser, pues sí tiene que ver siempre la colaboración, la escucha, ay, ¿no? Cuando se sucede esa magia de unión, me encanta, me encanta. Incluso también el hecho de escribir en solitario, también pasa que estás escuchando el mundo, ¿no? claro. Y bueno, al final son caminos distintos del trabajo de la dramaturgia, ¿no? Es decir, como Ajá. muchos caminos que se pueden evitar. ¿Y reconoces, digamos, algunos puntos en común en tus obras? O sea, como que a lo mejor uno voltea la mirada hacia atrás y dice, ay, ya me di cuenta que hay ciertas cosas que sí, o se repiten, o que están presentes, o que andan por ahí como fantasmas no sé, en la estructura, en las temáticas. Ajá. Fíjate que aunque no tengo un amplio repertorio de obras para niños y niñas, eh, siempre están presentes los niños y las niñas ahí, no solamente por mi experiencia como madre, sino desde antes estaba presente esta añoranza o esta nostalgia por la etapa de la niñez, ¿no? Entonces, para mí de atravesaba, entonces de pronto me decían, ay, tus obras, hubo un escritor se llama Noé Morales, y él le pedí una vez que presentara un libro donde escribí partituras dramáticas, y en la presentación me dice, ella tiene una falsa ternura, me decía. ¿No falsa ternura? Ay, ahorita no recuerdo, pero sí, están disfrazadas de inocencia. Dice, pero léela bien, ¿no? Porque mi crítica era mordaz, pero la disfrazaba de ternura. O sea, te voy a decir que no estoy de acuerdo con esto en el mundo, pero te lo voy a decir en un tono tierno, en un tono amable, en un tono festivo, en un tono cómico, ¿sí? Pero no estoy de acuerdo. Léela bien. Y a mí me encantaba eso, es Claro. claro. O sea, no es que sea falsa en la ternura, pero sí no me quedaba en la manera superficial
y creo que me estaba leyendo bien, aunque los niños y las niñas lo dicen todo. Entonces, Claro. para mí es eso. Claro, y además que justamente los niños y las niñas no hay filtros, ¿no? O sea, en ese sentido podrían ser, hay cosas muy fuertes, muy mordaces, pero al final del día es lo que sienten, piensan, y esto creo que cuando uno es adulto nos cuesta, ¿no? Porque Sí. estamos llenos de telarañas en la cabeza. Y en estos caminos, además, por ejemplo, incluso, bueno, entiendo que la colaboración, sobre todo en esos proyectos de diálogo, ha sido como una herramienta, ¿no? Me Ujú, imagino. ujú. ¿Hay otros caminos que hayas explorado que sean constantes? No sé, por ejemplo, la investigación del tema o alguna metodología, ¿no? Es que me gusta preguntar esto a quienes escriben porque siento que hay tantos caminos y hay quienes han dicho, pues, de todos esos caminos hay este que siempre al que recurro. ¿Tú tienes algunos caminos que dices, estos son no sé, mis maneras de afrontar la Mis, hoja en blanco? mis plantillas. Sí, mis plantillas, ¿sí? Porque al final, ¿cómo afrontamos la hoja en blanco cada vez que viene un nuevo proceso? ¿No? Sí, ¿Tú tienes claro. algunos caminos que en este transcurso de la vida te hayan dejado, construido? Bueno, una de las cosas es esta, ¿no? Una Bien. plática, e incluso cuando tengo una obra en la mente, se las ando contando a la gente como si ya las hubiera visto. Fíjate que vi una obra en la que fulanito y así, entonces si yo veo que hay un Sondeas. interés ahí, empiezo a sondear como, entonces muy probablemente por ahí va la Claro. obra que estoy escribiendo. Esa es una, ¿no? De contarla, aunque no la he escrito todavía. Algunos me dicen, ¿esa la escribiste tú? O digo, no, la tengo aquí. Sí, ese no lo he visto en la Ese no, cartelera. ese no la he visto en la cartelera. Eso me ha pasado. Pues yo creo que una metodología, pues esa está, la de la conversación, el hacer clic, como que digo, a lo mejor, no sé, los pájaros para mí pueden ser o sea, una imagen que no me provoca, pero busco los pájaros en muchos contextos. ¿No? Si alguien me dice, pues es que a mí me gusta mucho que, me encantaría que apareciera un pájaro en escena, y yo así, bueno, pero ¿de dónde te saco el pájaro? No sé. O sea, no puedo, no conecto con ese animal, por ejemplo, ¿no? Pero lo ando buscando y de pronto encuentro un tango, ¿no? Y digo, claro, a mí me gusta el tango, la canción, la paga, ya, ahí te lo tengo. O sea, hago también muchísimas conexiones, busco que pudiera conectar. Si no, descarto, Claro, descarto, no me es posible, no hay en donde yo haga conexión. ¿No? Hay otra parte también, hablando de metodologías, estudié una metodología que se llama educación estética, y en esa parte hay una cuestión muy importante que se llama la notación. Y entonces es ver el mundo, pero no solamente observarlo, sino notarlo. Y notarlo es hacer notas. O sea, hacer énfasis en lo que estás observando, en lo que estás viendo, en lo que estás oyendo, en lo que estás sintiendo. Entonces vas notando, vas subrayando, vas poniendo en amarillo lo que para ti es intenso o para ti es significativo. Entonces eso también podría ser parte de la metodología, la anotación. Tener un background de vivencias, de, de sentires y de parte del mundo o la realidad que se conecta con mis sentidos, y de vez en cuando recurro a eso, ¿no? Recurro. La educación estética para mí también está muy atravesada, ¿no? Y eso también me hace, pues, otra parte de mí que ha sido muy fuerte, no nada más en la dramaturgia, sino como tallerista, claro. ¿no? Como docente Como también, ¿no? Que docente. ha sido importante. O sea, justo esta labor de dramaturgia y docente, pues han estado de la mano, no sé si todo el tiempo, pero muchos años, Sí, ¿cierto? muchísimos años, yo creo que más de 25 años, creo. Y otra cosa es que, por ejemplo, ahora que soy docente de tiempo completo, que casi es lo que más hago, eh, para los escritores es muy importante el gimnasio. El gimnasio, pues sí. O sea, en nuestro cerebro es un músculo y hay que tenerlo vivo. Entonces, cuando a mí me toca dar taller o me da la clase y eso,
los ejercicios que pongo a los estudiantes los hago yo en clase. Y ahí estoy en mi gimnasio. Claro. No puedo no hacerlo porque si no, se atrofia uno ahí. Entonces está en constante, tengo muchísimas libretitas, abro un Word y hago que la anécdota y que hago, o sea, lo estoy constantemente retomando, ¿no? Claro. Entonces yo no me escapo de ahí de la palabra y leo, me encanta. No nada más teatro, sino eh, me gusta mucho leer de varios libros, ¿no? Tengo 2 novelas en mi mesita de noche, de pronto del humor, tomo a Olga Ortazuk o tomo a Alexandro Barico, que me gusta, ¿no? Y así voy retomando y de pronto en la noche hay algo que me gusta mucho y aunque mis hijos ya están bien grandes, les sigo leyendo de noche. Entonces ahorita estamos con los cuentos de Horacio Quiroga, que me dice mi hijo, el más pequeño, dice, ese del loro pelado no estuvo tan fuerte, Sí, como la gallina como la degollada, mamá. gallina, sí, o el almohadón, ¿no? Un armadón. Sí, Y ahí voy midiéndoles más o menos las novelas. Hubo una de Francisco Beberido, de una colección para adolescencias, y yo dije, ay, pues les voy a leer estos. De pronto, pues esas son de bote pronto. Y te topaste con cosas. sí, con cosas yo, ay, qué adolescencias tan distintas ahí. Pero bueno, lo podemos platicar y todo. Entonces, es un ejercicio, eso también forma parte de la metodología, leer. Claro, claro, y porque esta lectura y este ejercicio que hablas, este gimnasio de escritura, pues al final es lo que va construyendo, como decías, nuevas conexiones, ¿no? Nuestro cerebro no pierde su plasticidad, al contrario, se fortalece, genera otras perspectivas y pues siempre será muy deseable que en el arte pues podamos tener esa plasticidad, ¿no? Y esa flexibilidad Claro. para hablar de los temas y de las cosas que nos interesan y sobre todo pienso como en estas metodologías de diálogo y conversación, ¿no? Que muchas veces, eh, ¿cómo, pienso cómo podemos minimizarlas cuando son tan importantes, ¿no? Es decir, cuando muchas veces alguien dice, no, no, cada quien que lleve su parte y la hacemos, ¿no? Qué rico es el diálogo, encontrarnos, decir qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo y a partir de eso, pues generar proyectos nuevos, ¿no? Porque así es donde se ha trabajado, o sea, trabajamos el teatro así, ¿no? También pienso, por ejemplo, en dirección, ¿no? O sea, cuando eres actor o que vienes de ser actor y de pronto te toca dirigir, ¿no? Claro, Tienes un proyecto y estás dirigiendo, siempre me imagino al director o a la directora atrás haciendo con su cuerpo lo que están haciendo allá los actores. Es como una forma también de hacer reflejo, ¿no? De hacer claro. reflejo. Está uno atravesando también el ejercicio de actuar, ¿no? Sí, y de ser tocados justo por ese diálogo, ¿no? Yo justo pienso desde la dirección, ¿no? Como no puede ser un ejercicio enteramente como en solitario, individual, porque si no, pues te está cerrando además a las posibilidades de lo que ofrece justo la actriz, el actor, ¿no? De lo que te está dando ahí, que te es sumamente valioso para la dirección o para la escritura. Y que estás abierto. Eso Exacto. es muy interesante porque cuando de pronto ves una propuesta o hacen un movimiento distinto y a ver qué Sí, hiciste, sí, sí. a ver, vuélvelo a hacer porque eso queda. Me ha tocado algunos ejercicios donde el director, pues ya tenemos que estrenar y me ha tocado que yo me he dado cuenta que no ha leído el texto, ¿no? Pero me tiene ahí al ladito, ¿no? Entonces, cuéntame qué pasa. Sobre todo me ha tocado en obras para títeres Ujú, y danza, o sea que no tiene tanto diálogo. claro. Entonces lo que hacen es que me dicen, a ver, ¿y aquí qué pasa? Y yo, Cuéntame bueno, la el estructura. personaje así, así, ok, entonces tú, y de pronto un actor o una actriz se toma tan en serio la cosa que empieza a dirigirse y a montar cosas nuevas. Y entonces, como que nos quedamos el director y yo así de, ¿lo dejamos o no lo dejamos? Y yo, a ver, espera, deja que termine. Va, muy bien, y lo registro, Claro. ¿no? Y cambio la obra porque eso que hizo estuvo
o sea, lo hizo de manera muy orgánica y lo hizo genial. Entonces dije, no, eso yo lo voy a, te, te- te voy a dar crédito Claro. por esa escena que acabas de No, hacer. pero claro, pero ahí, como dices, hay una apertura para la escucha, ¿no? A la escucha y a la creación, que al final del día, yo creo que mucho del trabajo que se hace en el teatro es muy colectivo, aunque tenga estos nombres créditos, ¿no? Es decir, si es un proceso abierto, en realidad es difícil decir, bueno, la idea número 5 de dirección se le ocurrió a la actriz, o esto de dramaturgo le cambiamos una palabra, pero claro, digamos que Sí. necesitamos una generosidad también para pensarnos como piezas de un equipo, ¿no? Que Ujú, va a tener un claro. resultado en colectivo, que me parece que eso es muy valioso, y para mí sería una diferencia entre un teatro que se construye así en equipo y un teatro que se arma casi como de fórmula, ¿no? Que es pam, 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 tú haces esto y lo otro. Muy bien. Sí. Y justo me queda una curiosidad con respecto justo a Esperanza Donceles 36. Eh, este proceso tú lo viviste como dramaturga todo el tiempo presente en el montaje. O escribías y entregabas texto y probaban. ¿Cómo Ok. fue esa parte? Bueno, la primera, cuando nos vimos, me entregó ella un libro que había sacado el CITRU, el Centro de Investigaciones Teatrales Rodolfo Sigli, sobre la vida de Esperanza Iris, ¿no? Entonces yo ya venía también del proceso académico de la maestría, entonces fue como retomar la parte de la investigación que me gustó mucho y a estar descubriendo y construyendo ese personaje a partir de sus cartas, de lo que también su biógrafo tenía. Y hubo un momento en que dije, yo necesito ver qué haces tú como actriz. Claro, Y entonces me invita a las clases de canto. ya. Y, todo, y este rigor que tenía la actriz Esperanza Iris, la encontraba en el rigor que tenía Pilar Ya. con su trabajo como actriz. Entonces, las palabras de muchas de las escenas donde el director de la zarzuela o de la opereta le estaba diciendo son las imágenes o las palabras de su maestro. Hablaba sobre lanzar la nota al árbol y que se moviera delicadamente la hoja, ¿no? O sea, con esa precisión y entonces esas imágenes que me donaba el maestro, yo decía, esto está genial, Claro. vamos, vamos. Entonces yo anotaba todo, anotaba y, y esto que te decía de platicarla mucho, ¿no? Entonces, cada que yo escribía algo, se lo mandaba, ella me decía esto y demás. Y yo sí tuve que hacerlo mucho en solitario, gran parte, porque en enero ella tenía que meter el proyecto. Claro, había que Entonces entregarlo. entré, y yo dije, mira, ¿sabes qué? Entrega esto, que tiene un principio y un final, pero muy probablemente este no es lo que quede, Claro. pero vamos a amarrar el presupuesto. Entonces, amarró el presupuesto y en febrero fue cuando, digamos, bajo esa plantilla empezamos ella a montar y yo escuchaba como que no, luego entró la directora y estuvimos trabajando las tres, pero de muévele aquí, muévele allá. Esta escena totalmente me la cambió. Me dijo, no, vamos a iniciar con la tercera, esa es la del inicio. Y yo, ok. Entonces, para mí fue una escritura de rompecabezas, porque Claro. las piezas tenían que tener una flexibilidad para que la directora dijera esto sí, esto no, pero con una generosidad y una amabilidad y un respeto, porque ella respetaba mis palabras. Pero yo decía, tú tienes el feeling, tú sabes qué es lo que quieres ver, y yo te estoy escuchando. Y armábamos. A mí lo que me interesaba es que tuviera una progresión, que no se rompiera Claro. tanto. Y entonces dialogábamos cuando decía, es que esto tiene que ir después de esto, porque si no, no se entiende. Y me decía, ok, de acuerdo, va. Entonces era una negociación muy rica, muy Claro. fructífera, de un nivel que yo, la verdad, con Erika no he encontrado. O sea, trabajar con un genio es impresionante.
que la tipa va y dirige en Italia, dirige en Francia y de pronto así, así, y ¡pam!, ¿no? O sea, ella con esta fuerza, ¿no? Y dirigía ópera también, entonces era una cosa impresionante. Entonces, ella nada más viajó un mes para trabajar con nosotros de manera intensa, se fue y se estrena en marzo. O sea, fue muy rápido, y había que agarrarle todo. Y ya después la actriz se dedicó a hacerla, se pulió porque nada más estaba ella y el pianista. Ella y el pianista eran los únicos que estaban en escena. Y ya, después ya nada más me dijeron, vas a la rueda de prensa y te presentas. Entonces yo... Ya. Y otra cosa preciosa de esa anécdota fue que después tuvimos una pequeña temporada en el foro ¿A Poco No? Y un día me dice la actriz, quédate, quédate. Y yo, es que quiero presentarte a alguien. Y yo, sí. Me presenta a uno de los sobrinos nietos de Esperanza. Y va y me saluda. Desde Guadalajara había ido. Y me dice, no sé cómo, pero yo vi a mi tía ahí. Yo, ¿cómo? Dice, yo la recuerdo. Y hay una escena en la obra en la que ella está muy contenta de recibir a mucha gente en su casa y está ahí en la plática. Y hay un punto, porque eso también ahí lo enfaticé, el marido la trataba muy mal. Y entonces hay un golpe, porque ella era muy, ah, muy cómica, muy alegre, y entonces empieza a alegrarse de más, y al marido eso no le gusta. Y entonces entre que ella está haciendo la comida, está recibiendo al público y recibiendo no sé qué, sale el manotazo, sale la bofetada. Y dice, créeme, Denise, que yo esa escena la vi en la infancia. Yo vi a mi tía retirarse de la mesa e irse a la cocina a llorar. Y yo no te creo, no te creo. Porque eso no venía en el citrus, ¿sabes? Claro. No venía en la... O sea, eso yo me imaginaba que era así. Claro. Entonces, ¡ay! ¿No? Cuando suceden esas cosas Sí, sí, mágicas. sí. Son tesoros, ¿no? Como, justo como veo que lo guardas, ¿no? Como un tesoro. Pero justo creo que tiene que ver con este diálogo tan generoso entre justo la directora, la actriz tuyo, y cómo estas imágenes que surgieron de tu palabra, pero que al final, pues, parecieran como un resultado orgánico de esa investigación, ¿no? Como Ujú. las cosas tuvieron que suceder. Pues bueno, ojalá que podamos seguir teniendo esos tipos de procesos y que sigan siendo tesoros para trabajarlo. Denise, muchas gracias por compartir con nosotros esas anécdotas, esas experiencias sobre las escrituras en la escena. Gracias a ti. Y Muchas gracias a gracias. Tijuana Teatro. Muchas gracias también a ustedes. Nos vemos en una próxima emisión.